Si bien nuestro planeta se llama Tierra, gran porcentaje de él es agua. El agua es vital para el desarrollo humano y se han creado diferentes formas para manejar y conservar este recurso tan valioso. Para ello, se han necesitado de tuberías, camiones, cisternas, pozos y, por supuesto, como no, matemática. En el Perú, por ejemplo, uno de los grandes retos de los Nazca para establecerse en el desierto fue conseguir agua. Su respuesta, desarrollar una tecnología que nos dura hasta el día de hoy, construyendo un complejo sistema hidráulico de puquios, acueductos y pozos. Hoy, en Mundo Matemático, vamos a hablar de una parte de ellos. ¿Cómo funcionan los pozos? Para entender cómo funcionan los pozos, ha venido alguien que todos conocemos. Buenas tardes, profesor Jorge. Buenas tardes, Mario, ¿cómo estás? Muy bien, profe. Gracias por venir. Profe, estuve leyendo sobre los pozos, pero ¿cómo se llenan de agua? ¿Cómo funcionan? En el subsuelo existen reservas de agua que se pueden utilizar, siempre de manera responsable, por ejemplo, con un pozo. Para hallar su capacidad, requerimos calcular su volumen y convertir dicha medida en litros. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Interesante. Entonces, ¿qué capacidad puede tener un pozo cilíndrico? ¿Cómo calculamos su volumen? El volumen hace referencia al espacio que ocupa un cuerpo. De ahí que el cálculo de volumen de un cilindro implique la repetición de la superficie de base. Claro, lo veo. Pero, ¿cuántas veces se repite? Pues lo que determine su altura. Perfecto. ¿Se viene la fórmula? Así es, la fórmula del volumen del cilindro, V, es igual a área de la base por altura. Y el área de la base es el área de una circunferencia, ¿no? Muy bien, entonces el volumen sería igual al área del círculo por la altura, es decir, pi por r al cuadrado por altura. Comprendido. Pero si estamos hablando de pozos profundos, supongo que podría medir su área con una cinta métrica, normal. Pero su altura, ¿cómo se podría medir? Muy buena observación. Para eso nos ayudaremos de dos principios físicos. Hagamos esta experiencia. Imaginemos un pozo sin agua y profundo. Ahora arroja una piedra a ese pozo. ¿Qué pasa después de un tiempo? Escucho el sonido luego de unos segundos. ¡Eso! El tiempo que demora el sonido nos ayudará a calcular la profundidad del pozo. La medida de la velocidad del sonido a una temperatura que oscile entre los 10 grados centígrados y los 30 grados centígrados estaría entre 337,5 y 349,5 metros por segundo. Entiendo. Pero antes de que la piedra genere un sonido, primero debe caer, ¿no? Así es, para eso debemos recurrir a los conceptos de caída libre. Lo escucho. Galileo, quien vivió entre los siglos XVI y XVII, realizó experimentos con esferas en planos inclinados y llegó a la conclusión de que dos cuerpos de diferentes masas, con una resistencia mínima del aire, caen con la misma velocidad. Pero la medida de la velocidad no es constante, sino que cambia uniformemente por cada segundo que pase. ¿Y ese cambio es generado por quién? Por la gravedad. Bien. En nuestro caso, vamos a tomar el valor de 9,8 metros por segundo para la gravedad. Perfecto. Entiendo que en los pozos la resistencia del aire será mínima, entonces no va a influir en nuestro cálculo, ¿no? Así es. Una de las fórmulas de caída libre, cuando se parte del reposo, es decir, cuando la velocidad inicial es igual a 0, nos dice lo siguiente. Distancia es igual a 1 medio por aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Lo veo? Y así se describe. Ojo, donde d es la distancia, g es la aceleración, que en este caso será equivalente ¿a quién? A la gravedad. ¿Y t quién es? El tiempo. Comprendido. Además, el cálculo de la distancia nos plantea una situación con exponente al cuadrado y posiblemente una ecuación de segundo grado o cuadrática. Esa me la sé. Yo recuerdo que la forma de la ecuación cuadrática es ax al cuadrado más bx más c igual a 0, ¿no? Listo, donde x es la variable y a, b y c son números reales que se conocen como coeficientes. La fórmula general para resolver una ecuación cuadrática es,
ver, ¿quién la recuerda? X igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac y todo eso dividido entre 2a, la clásica, y se obtienen dos resultados. Uno donde se suma la raíz cuadrada y otro donde se resta. Perfecto, profe. Muy interesante. Bueno, ¿bien ejercicio? Me leíste la mente. ¡Vamos! A ver, me indican que resuelva el siguiente problema. ¿Cuál es la capacidad de un pozo de 2,4 metros de diámetro si desde el borde del pozo se deja caer una piedra y el sonido de su impacto con el suelo se escucha luego de 1,5 segundos? ¿Ok? Me indican que la medida de la velocidad de sonido es 345 metros sobre segundos. Entonces, represento gráficamente la situación. ¿Listo? Empiezo. Para hallar el volumen necesitamos la altura del pozo, que en el ejercicio representamos con h. La altura sería igual a la distancia recorrida de la piedra desde el borde del pozo hasta tocar el suelo. Tendríamos que la altura es igual a 1 medio por gravedad por el tiempo de descenso al cuadrado. Al tiempo de descenso le llamaremos t sub 1, porque el tiempo de descenso de la piedra es diferente al tiempo de ascenso del sonido. Y la gravedad es igual a 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Por otro lado, la altura también sería la distancia de retorno del sonido, que se calcularía con la medida de su velocidad. Entonces, como distancia entre el tiempo es igual a la medida de la velocidad, podemos decir que la distancia es igual a la medida de la velocidad por el tiempo. Es decir, la altura h sería 345 metros sobre segundos, por el tiempo de ascenso, que sería t sub 2. Listo. Entonces, podría tener una primera ecuación igualando las fórmulas. Y una segunda para el tiempo total, de donde obtenemos que 1,5 menos t sub 1 es igual a t sub 2. Y así puedo reemplazar el valor de t sub 2 en la primera ecuación. Hacemos las operaciones y me quedaría 4,9 por t sub 1 al cuadrado igual a 517,5 menos 345 por t sub 1. Ahora sí, igualamos la ecuación a cero y formamos una ecuación de segundo grado, o como la conocemos, una ecuación cuadrática, donde a es igual a 4,9, b es igual a 345 y c es igual a menos 517,5. Aplicamos la fórmula de la ecuación cuadrática y tendríamos que el tiempo de descenso es igual a menos 345 más menos raíz cuadrada de 345 al cuadrado menos 4 por 4,9 por menos 517,5. Y todo eso entre 2 por 4,9. Hago los cálculos. Tendría que el tiempo de descenso es igual a menos 345 más menos 359,4 entre 9,8. Nos quedamos con el resultado positivo. Por lo tanto, el tiempo de descenso es de 1,469 segundos. Perfecto. Entonces, si el tiempo de descenso es 1,469 segundos, por la fórmula de caída libre, la altura del pozo sería igual a 1 medio por 9,8 por 1,469 al cuadrado. Perfecto, hago el cálculo. Que resulta 10,57 metros. Ahora, para calcular el volumen del pozo, tengo que la fórmula es pi por radio al cuadrado por altura, lo que sería igual a 3,14 por 1,2 al cuadrado por 10,57. Lo que me da como resultado 47,79 metros cúbicos. Y como en un metro cúbico hay 1000 litros, fácil. Multiplico 47,79 por 1000
y tengo que la capacidad del pozo sería 47.790 litros. ¡Perfecto! Listo, profe. Resolví el ejercicio. Lo has hecho muy bien, Mario. Para entender la capacidad y utilidad de un pozo, veamos un problema final. ¿Lo escucho? Como en el ejercicio que realizaste, imaginemos que, desde el borde de un pozo vacío, se deja caer una piedra y el sonido de su impacto con el suelo se escucha luego de 1,6 segundos. Además, el diámetro del pozo es de 4 metros y la velocidad del sonido con la que vamos a trabajar es de 340 metros por segundo. Perfecto. Y asumamos que en una familia en promedio se consume 150 litros de agua diarios. ¿Cuántas familias podrían abastecerse de ese pozo si estuviera al máximo de su capacidad? Listo. Represento gráficamente la situación. Luego, igualo la fórmula de caída libre y la que incluye la velocidad del sonido porque ambas representan la medida de la altura. Y el tiempo total, 1,6, es igual a la suma de los tiempos. De ese modo, 1,6 menos t sub 1 es igual a t sub 2. Reemplazo t sub 2 en la primera ecuación por 1,6 menos t sub 1. Hago el cálculo y tendría que 4,9 por t sub 1 al cuadrado es igual a 544 menos 340 por t sub 1. Igualamos la ecuación a 0 y formamos una ecuación de segundo grado, donde A es igual a 4,9, B es igual a 340 y C es igual a menos 544. Aplicamos la fórmula y me quedo solo con el resultado positivo, que sería menos 340 más 355,334 entre 9,8, que resulta 1,565 segundos. Entonces, el tiempo total, 1,6 menos el tiempo de descenso, 1,565, daría como resultado el tiempo de ascenso, 0,035, que multiplicado por la velocidad del sonido, recordemos que íbamos a trabajar con 340 metros por segundo, nos da como resultado 11,9 metros de altura. Bien, y como el volumen es igual a pi por r al cuadrado por altura, tendríamos 3,14 por 2 al cuadrado por 11,9, que sale 149,464 metros cúbicos, que es igual a 149.464 litros. ¡Excelente! Y si cada familia consume 150 litros diarios, la totalidad del pozo alcanzaría para 149.464 entre 150, que me da como resultado 996 familias por día aproximadamente. Muy bien, hasta luego, Mario. ¡Hasta luego! Hablando de los pozos de agua, es muy importante recordar cómo el agua es un bien vital para todos. En algunos lugares se tiene la suerte de tener fácil acceso a ella al solo abrir un caño. En otros el agua puede ser muy difícil de conseguir e incluso puede llegar a costar muchísimo más. Cuidemos el agua, seamos responsables y conscientes en su uso y esperemos que pronto todas y todos podamos acceder fácilmente a ella.